Bien, amigos, qué bueno que nos acompañen en este primer video de esta muestra de cine, arte y discapacidad Jalapa 2021, donde a pesar de todas las desavenencias y de todas estas circunstancias que actualmente nos aquejan, pues queremos continuar ese trabajo, queremos continuar esta labor eh, de trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad, de trabajar por estas políticas públicas, todos estos asuntos de derechos humanos, no sé, todo este tema de la inclusión y sobre todo en el arte, que es la parte que nos ocupa, el cine y cualquiera de las otras ramas del arte en donde las personas con discapacidad tienen intervención o tienen eh, relación con todas las artes, pues bueno, pues queremos seguir abonando, queremos seguir poniendo nuestro granito de arena. Y bueno, pues hoy agradezco muchísimo al maestro Jorge Francisco López Osunaga por aceptar esa invitación para trabajar con nosotros, para colaborar con nosotros en esta muestra 2021. Y también a Elisa Fosado. Vamos a tener una pequeña conversación sobre la película Campeones, de una producción española del año 2018, que ganó el Goya en 2019 por mejor película. Y bueno, una película de Javier Fesser. Y bueno, pues sin más que comentar, los dejo con Elisa y con el maestro Jorge Francisco, que van a hablar de esta película. Así que sigan con nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, Javier, Jorge. Pues aquí estamos en esta propuesta, ¿no? De charla, de hablar y de platicar sobre la discapacidad intelectual, ¿no? Desde la perspectiva y el ente del cine y del arte como una expresión humana, ¿no? Como una manera de llevar la realidad de la sociedad, del ser humano a la televisión, a la pantalla, ¿no? Hoy en día tenemos mucho acceso a ver películas no solamente en el cine y eso permite como que ciertos temas lleguen a más población, pero depende mucho de cómo el cine lo proyecte y de ese conocimiento de las personas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Vamos a charlar, maestro Jorge, sobre la película Campeones, esta película española donde aborda el tema de discapacidad. Es un grupo de personas, de adultos con discapacidad intelectual, a los cuales llega un entrenador, ¿no? Un jugador eh, profesional de básquetbol, quien tras haber tenido un accidente por alcoholismo, bueno, tiene que, su sanción es entrenar a este grupo de personas, ¿no? Y bueno, en esa historia se da toda una interacción, obviamente, ¿no? Desde que le dicen, bueno, lo que usted tiene que hacer ahora es entrenar a un grupo de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y le está dando el juez así como que los documentos donde está la indicación, ¿no? Y la respuesta textual que del personaje es, ¿qué coño es eso, no? Entonces, desde ahí, ¿no? Es como un parteaguas, como un acercarnos realmente a la realidad, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué es? ¿Personas enfermas? No, no son personas enfermas. ¿Son esto? No, tampoco, ¿no? Y cómo él va conociendo y formándose su propio concepto de discapacidad intelectual en la interacción, ¿no? Día a día, en entrenamiento tras entrenamiento y los retos con este grupo de personas. Entonces, a grandes rasgos, maestro, pues, ¿cuál es su opinión, ¿no? Sobre la película Campeones? O sea, la vemos, ¿qué sensación nos deja? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la reflexión, no? Hay frases muy emotivas, momentos muy emotivos, ¿no? Que nos tocan. Entonces, ¿cuál es su impresión, su opinión de esta película? Claro que sí, Elisa. Y Javier, de entrada, muchas gracias por esta invitación. La verdad, cuando me hicieron la invitación, hicieron que me fuera a recordar mis tiempos de estudio en la facultad, cuando nos hacían ver películas y analizar películas. Ya tenía de rato que no me ponía a hacer eso. Y la verdad, aplaudo mucho
el entusiasmo que tienen todavía en este proyecto. Yo espero que no lo dejen y que pues los que podamos estar apoyándolos poco o mucho, pues los sigamos apoyando, ¿no? Vaya, la película Campeones, pues como película en cuestiones emotivas, pues tiene una carga de comicidad, obviamente, una carga de comicidad, pero a la vez esa carga de comicidad está planteada desde un enfoque muy reflexivo desde las personas que en ellas interactúan y, como bien tú lo comentas, desde el propio lenguaje que se ocupan en momentos muy específicos de la película, que hacen ver diferentes circunstancias en el transcurso de la vida. Y en este primer punto, por ejemplo, cuando empiezan a hablar sobre y qué es esto, ¿no? ¿Y qué es esto? Empiezan a tocar temas de la subnormalidad, o sea, un grupo de subnormales discapacitados y hablan un lenguaje que el propio protagonista va dando a entender en cómo el concepto de discapacidad es un concepto o es un constructo en constante evolución, no es un constructo fijo. Y hoy podemos tener una definición que emite organismos internacionales a través de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pero no, incluso se define como ese constructo en evolución. Entonces, yo no sé de aquí a unos cuantos años más ese constructo pueda cambiar o incluso podemos llegar al momento en que simplemente sea persona, sin tener ningún tipo de etiqueta o de estigma, que creo que es donde realmente tenemos que llegar, ¿no? En donde veamos a toda la persona que presente algún tipo de limitación, primero como personas. Entonces, creo que dentro de las reflexiones que a mí en lo personal me vuelven a retomar al ver esta película, es uno, que el constructo de discapacidad es un constructo en evolución, y dos, que veamos a las personas como personas, ¿no? Obviamente con sus limitaciones, analizadas a partir de un contexto específico, un contexto social específico, de interacciones humanas específicas, pero que a final de cuentas son personas. Y ese es un punto muy importante que todavía como sociedad nos cuesta mucho trabajo aceptar, ¿no? Porque hay incluso en la propia película un momento también muy clave cuando hacen un viaje ya para ir a competir, y en ese viaje, en el transporte que utilizan, se genera, hay un problema vigente todavía en algunos contextos de nuestra sociedad, en donde en un mismo espacio, en este caso en el transporte público, empiezan a interactuar personas con alguna limitación, en este caso intelectual, con personas que no presentan ninguna limitación. Pero las personas que no presentan ninguna limitación se sienten como que ocupan un espacio donde ellos están, y entonces vemos ahí reacciones, por ejemplo, en donde hay de discriminación, es decir, ¿por qué están ellos con nosotros? Incluso esta situación que muchas veces vemos en donde podemos ver a familiares que dicen, no te juntes con él porque él está enfermito, incluso entre comillas, te puede contagiar, ¿no? Pero curiosamente vemos ahí de manera muy discreta el semblante de un niño. Como niño, a él no le genera ningún tipo de discriminación y ese niño sí quiere interactuar con ellos, pero los adultos que ya están dentro de un sistema de creencias es el que limita esa interacción. Entonces, desde el lenguaje que se va utilizando, en cómo se va definiendo de manera adecuada. Y digo de manera adecuada entre comillas porque, insisto, el problema, el término de discapacidad, como es un constructo en constante evolución, yo no sé si ahorita decir discapacidad está bien o está mal. Bueno, es el concepto que tenemos ahorita y es la forma de definirlo y pues lo vemos que es correcto, pero en su momento era minusválido y en su momento eran paralíticos y en su momento eran subnormales y es así, ¿no?
Entonces, creo que eso es una de las reflexiones que nos va dejando, en que sí tenemos que utilizar un lenguaje sumamente inclusivo, más eh, no hiriente, porque yo puedo decir discapacitado, que para los que manejamos el término adecuado, persona con discapacidad, yo le puedo decir, es que no se dice discapacitado. Pues no, o sea, no se dice, pero yo no lo estoy diciendo en un tono peyorativo, no estoy. Entonces, los tonos, las formas, el contexto donde se utilicen, tiene mucho que ver. Y ahí tenemos que trabajar mucho en cómo educar a la sociedad. Sí, definitivamente. Qué interesante esta postura, ¿no? Qué bueno que nos mencionas de la discriminación, ¿no? En una escena de la película menciona, ¿no? Dice, yo tengo que, estoy trabajando, me piden que entrene a tíos, ¿no? Al fin español, a chicos, a personas de 30 años que se comportan como de 6, ¿no? Entonces, justo en esa parte, a lo que mencionas, de que dices, bueno, son niños, ¿no? Se asoma en esta escena, se asoma el niño en donde realmente el niño no se percata o no se siente agredido ni ofendido por la conducta, la palabra discriminatoria, ¿no? Que se puede estar usando, ¿no? La actitud de la persona o las políticas, o sea, el niño con discapacidad, ¿no? No se percata si hay accesibilidad, si hay una rampa, ¿no? Él es finalmente su medio, es en donde está creciendo, donde se está desenvolviendo, ¿no? O donde se ha desarrollado y vivido, pues finalmente si no está para él, no lo es, ¿no? Es su medio natural, ¿no? Entonces, es una película bastante puntual, yo la siento, ¿no? Como muy realista, ¿no? Tiene ese tinte de no exagerar las cosas, de no ponérnoslas tampoco así como que, ay, todo es perfecto y bonito, pero tampoco nos lo pone como que nada es posible, ¿no? Como que todo está perdido, ¿no? Sino es realmente una película que se desarrolla en una situación bastante de la cotidianidad, ¿no? De lo que las personas con discapacidad o sin discapacidad, de lo que nuestra sociedad podemos encontrar si tenemos una cercanía a este grupo de personas, ¿no? O a estos medios, a estos contextos, en convivencia con ellos, ¿no? Incluso algo muy importante o una palomita, ¿no? De los productores que eligieron, ¿no? Dijeron, para la interpretación de los personajes debe de ser personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ese punto o esa característica es la esencia de la película, ¿no? Que entonces nos muestra realmente lo que viven y el cómo se comportan las personas y lo que las personas con esta condición pueden llegar a ser, ¿no? O sea, realmente se convierten en actores, realmente pueden estar ahí días, horas y semanas, en un set grabando y haciendo y conviviendo y desarrollando todo este trabajo que es realmente complejo, ¿no? El actuar para una película en determinadas condiciones, pues es un trabajo arduamente complejo. Y entonces ahí entra lo que tú dices, ¿dónde quedó la discapacidad? ¿No? ¿Realmente hay una discapacidad? ¿No? O sea, esa parte hacia el concepto que nos dices, ¿no? Entonces ya ahí es donde nos preguntaríamos si realmente el concepto está bien aplicado, ¿no? De hablar de personas con discapacidad cuando ves lo que son capaces de hacer y que muchas de las otras personas que nos llamamos normales, pues luego no, ni siquiera lo intentamos, ¿no? O nos limitamos a sí mismos, ¿no? Entonces, bastante rescatable, muy valioso, ¿no? De cómo lo aborda la película. Y bueno, ya que estás abordando en tu opinión esta palabra de la inclusión, ¿no? De cómo vamos evolucionando y cómo va evolucionando los estudios, los conceptos, la visión de estas personas y que también como sociedad deberíamos de estar evolucionando a la par de ellos, ¿no? Creo que siempre ha sido como que la exigencia o estamos pidiendo que ellos, las personas con discapacidad intelectual en este caso, se adapten a nuestros medios, aprendan nuestras normas, aprendan nuestros etiquetas sociales, ¿no? Pero ¿en dónde está realmente esta parte de la inclusión, ¿no? De la reciprocidad también como seres humanos, ¿no? De darles a las personas lo que necesitan, ¿no? Entonces,
Esa parte es bastante importante de analizar, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de la educación inclusiva, ¿no? En un mundo, en una sociedad donde pues hay que iniciar o hay que revisar, conocer, ¿no? Las políticas públicas, las leyes que ya están establecidas, los acuerdos internacionales, ¿no? Que hay muchos acuerdos, que hay muchas leyes, hasta las estatales, ¿no? Eh, eh, ah, mm, Tenemos que entonces ver esta parte de cómo concebimos la inclusión y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Esta sería mi siguiente pregunta. Desde esta visión de la educación inclusiva, ¿cómo podemos llevar a las personas con discapacidad intelectual a integrarse, a que nosotros hagamos algo para eliminar estas barreras para la sociedad, ¿no? Para que se puedan integrar estas barreras que hay en los diferentes contextos sociales, familiares, escolares, ¿no? Laborales, sobre todo. Ok. Bueno, me gustaría ahí abordar 3 puntos. Primero, dentro de de la propia película, lo que vemos y son bien narrados son historias de vida. Entonces, incluso cada personaje tiene su momento en donde van narrando su propia historia de vida, es decir, donde van justificando el por qué una persona es de tal manera o se comporta de tal manera o actúa de tal manera. Entonces, creo que eso es muy rescatable también en la película, en donde nos hace ver que no solamente las personas que no presentan una limitación tienen su historia de vida, sino que también las personas que presentan una limitación a nivel intelectual o cognitivo tienen su propia historia de vida, tienen su propia forma de vida y su modus vivendus, ¿no? La otra también, hablando del tema de inclusión, pues recordemos que para llegar al tema de inclusión, tuvimos que pasar por 3 procesos previos, que era la exclusión, la segregación, la integración, y ahora estamos hablando ya de la inclusión. Pero muchas de nuestras acciones que hacemos durante nuestra vida cotidiana, dentro de nuestra vida familiar, dentro de nuestra vida laboral o escolar o donde estemos, eh, todavía arrastra muchos comportamientos o conductas que son excluyentes o que son segregadoras. Entonces, ahorita yo creo que como sociedad estamos en un momento en donde estamos haciendo o tratando de hacer visible lo que es la inclusión para las personas con discapacidad dentro de nuestra propia sociedad. Entonces, partiendo de ahí, de la educación, del tema de la educación inclusiva que me puntualizas, pues sin lugar a duda, como sociedad tenemos una corresponsabilidad, todos los que estamos involucrados en el tema y los que no están involucrados en el tema, en, en primero, en tratar a las personas como personas. Dos, en aquellos casos que somos profesionales en el área, nos profesionalicemos más, ¿no? Para agarrar herramientas y cómo abordar. 3, apoyar a los familiares para darles ese acompañamiento en cuanto a la atención se refiere de las personas que presentan algún tipo de limitación. Y 4, que tengamos esa capacidad de desarrollar esa capacidad de empatía, de compromiso, de responsabilidad para con las personas que presentan ese tipo de limitación, porque no es fácil. Yo puedo entender, obviamente la película nos los plantea hasta cierto punto en una trama de comicidad, pero el día a día de estar con una persona que presenta alguna limitación intelectual, su familiar, que tiene que estar luchando constantemente con ellos mismos como familia, con su alrededor, con las escuelas, con todo el medio. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad social de tratar de eliminar o erradicar ciertas barreras que están relacionadas con los estigmas, con los prejuicios, que están relacionadas con la actitud, que están relacionadas con los medios de accesibilidad, porque no debemos de olvidar algo bien importante.
¿En qué momento podemos decir que una persona presenta o no presenta una condición o, mejor dicho, una situación de discapacidad? Bueno, podemos decir que una persona no presenta una situación con discapacidad si esa persona que tiene una limitación motora, intelectual, psicosocial, auditiva, etcétera, no está interactuando con una barrera física o no está interactuando con una barrera social o no está interactuando con una barrera de actitud. En ese momento esa persona no presenta una situación de discapacidad, lo que presenta es su limitación. Pero ¿cuándo sí presenta una discapacidad una persona? Bueno, cuando esa persona que tiene este tipo de limitación interactúa en contextos donde hay barreras físicas, como pueden ser el transporte público, como pueden ser las urbanísticas, como pueden ser las arquitectónicas, como pueden ser el acceso a la información, o cuando está interactuando en un contexto que tiene barreras sociales, como por ejemplo, en donde ese contexto considera que las personas que tienen una limitación, pues no tienen derecho a tener familia, que son pobrecitos, que están enfermitos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ponen N cantidad de barreras de tipo social, o cuando hay barreras de tipo de actitud, que es donde de manera personal, yo al interactuar con una persona que tiene este tipo de limitación, mejor me doy la vuelta y no quiero interactuar con ella porque no sé cómo interactuar con ella, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, que estuvimos en escuelas regulares, tuvimos la oportunidad de interactuar dentro de nuestro desarrollo formativo escolar con personas que tuvieran algún tipo de limitación? Lamentablemente yo en mi contexto nunca interactué con esta población, ni en la secundaria. Recuerdo a algunos amigos o compañeros, pero no hay esa cercanía. Entonces, cuando uno llega a la edad adulta, pues este tipo de convivencia no lo tienes y se te hace raro cuando ves a una persona. Entonces, pues los que tienen la oportunidad y la bendición de tener unos hijos, pues creo que es parte de la familia estarlos educando en tener cuidar ese lenguaje no discriminativo o peyorativo hacia las personas que presentan una limitación. Bueno, nos dabas, Jorge, algunos puntos muy importantes, ¿no? Que tenemos que considerar para esta parte de la inclusión y de cómo ha ido evolucionando efectivamente el concepto, ¿no? Primero hablábamos cómo hemos ido también evolucionando, así como va evolucionando el concepto de discapacidad, ¿no? O la manera en que nos referimos a las personas con alguna limitante, también el cómo hemos ido modificando este concepto de que venía siendo integración, ¿no? La segregación, la integración y ahora la inclusión, ¿no? Y bueno, que hay cosas muy importantes y a veces son un tanto básicas, ¿no? Que se requieren, creo, desde mi punto de vista personal, como más de voluntad, de interés, que propiamente de un costo económico o de esfuerzo, ¿no? Lo decías tú, el profesionalizarse, ¿no? Quienes ya trabajamos en estos medios, pues precisamente ya estás ahí, ¿no? Realmente un estudio más o una lectura específica al respecto, el mantenerte actualizado, ¿no? Sobre información que va saliendo y que se está publicando, ¿no? O el mantenerte en contacto con el grupo de personas, asociaciones, instituciones, ¿no? Que están trabajando y que están incluso desarrollando investigaciones, ¿no? Y estrategias y metodologías para desarrollar habilidades en las personas que en esta condición o esta situación determinada, ¿no? Entonces, por ahí creo que no nos cuesta más que tener interés y ganas, ¿no? De hacerlo, ¿no? Bastante voluntad. Otra parte, apoyar a las familias, ¿no? Es una parte súper importante porque finalmente todos pasamos por procesos, ¿no? Como seres humanos y como familias, y pues las expectativas, los duelos, ¿no? El cansancio, el agotamiento, las preocupaciones, este todo ese tipo de situaciones, ¿no? Que se están como presentando. Y la familia pues siempre requiere como un poco de apoyo de saber, miren, no son los únicos, no están solos, se vale cansarse,
ayudarlos a validar y a reconocer el esfuerzo que han hecho y los avances que van teniendo, ellos como familia y el integrante de la familia, ¿no? El que también ayudarlos a ver las posibilidades que tienen a la mano en los contextos, ¿no? También es muy importante. Incluso ahí eh, cómo lo maneja la película, ¿no? Cuando le dice uno de los actores, ¿no? Uno de los personajes con discapacidad, dice, a mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros, ¿no? Dice, pero sí me gustaría tener un padre como tú. Entonces, y dice, gracias por todo, ¿no? Y muchísimas gracias por todo lo que nos has dado. Entonces, ellos se reconocen también, ¿no? Esa parte que están batallando, ¿no? Constantemente. Entonces, Fíjate, Lisa, ahí nada más quiero agregar, eh, hay un reconocimiento a esta persona, pero el reconocimiento viene, o nos deberíamos de preguntar el por qué, ¿no? O sea, viene un reconocimiento porque esa persona, insisto, los trató como personas y ellos se vieron percibidos que los trataron como personas. Otro punto más ahí es que no claudicó, aunque tuvo sus momentos de ruptura y de no creer, a final de cuentas agarró fortaleza y salió adelante. Entonces, eso nos pasa a todos nosotros. Muchas veces podemos claudicar, pero no perder el objetivo, la misión que tenemos, ¿no? Entonces, esos chicos o este grupo de personas se sintió cobijado, que sintió que creían en ellos, confiaban en ellos. Entonces, creo que todo este reconocimiento que le dan a esta persona va en ese sentido, más que en el propio logro de lo que alcanzaron, que fue un segundo lugar. Muy interesante, ¿no? Porque al final, ¿qué hace? Ellos están disfrutando su segundo lugar y él todavía le queda un acto último de reflexión, digámoslo así, al protagonista, un acto de última reflexión donde dice, pero ¿por qué están contentos si perdimos? Dice, no, ganamos el segundo lugar y todos conviven igual. Entonces, es un acto de última reflexión que le quedaba todavía al protagonista por experimentar, porque él siempre ha estado, como muchos de nosotros, a lo mejor, en el tema de que tienes que ganar para buscar algo en el que todos decimos que eso es el éxito, cuando eso no es el éxito ahí. sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Cómo es cuestión de perspectiva, ¿no? El quitarnos esos paradigmas o esas ideas que tenemos de éxito, de vida feliz o de cosas positivas, como que hay un paradigma o hay un estigma. Es esto, ¿no? Si no es el primer lugar, no ganas. O sea, ganas solo el que es el primer lugar, ¿no? Desde cosas tan, tan enriquecedoras, ¿no? Que yo creo que, pues, como bien lo decías desde un inicio, cualquier persona en cualquier situación pudiéramos rescatar y vivirlo, ¿no? Y cuando ya lo vamos como tratando de practicar en tu vida y compartiéndolo con las personas que nos rodean, entonces podemos ir minorando esas barreras, ¿no? Minimizando, sobre todo las actitudinales, que creo que son en donde pueden estar las leyes muy bien, ¿no? Pero pues si mi actitud es de rechazo, de que esto no es importante, de que esto no es necesario como ciudadano, como político, como agente, ¿no? Autoridad, pues no le voy a dar ese énfasis que requiere, ¿no? Si no tengo esa sensibilidad que decías y esa empatía, ¿no? Ese compromiso y en que todos estamos, nadie está exento, ¿no? A pasar por una situación de estas, ya sea la persona en esta condición, en este limitante, o como un familiar, ¿no? Y a veces no necesitas una discapacidad como tal, ¿no? Sino una condición de salud, ¿no? Que te limite el desplazarte o una condición, emocional, ¿no? Que te limite a integrarte a tu trabajo y al grupo social al que perteneces, ¿no? O sea, hay situaciones y momentos que todos podemos pasar y que estas situaciones nos pueden llevar a ser como más sensibles y más empáticos y conscientes de la realidad que vive cada persona, ¿no? Fíjate, Alicia, ahí hay un momento en la película, o varios momentos obviamente, pero de un tema también muy importante, el cómo
independientemente de la condición física o de salud que tengas, todos afrontamos miedos, Claro. ¿no? Entonces, vemos ciertos detalles en la película como la persona con limitación intelectual afronta su propio miedo, pero con ayuda de los demás. Y el protagonista que no tiene una limitación también afronta su miedo Su con la ayuda de los miedo, demás. su miedo, su ansiedad, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Esa desestabilidad, ¿no? A ver, yo estoy acostumbrado a esto, ¿y ahora qué? Y creo que esa es la parte que nos muestra o que nos muestra la película, ¿no? O que podemos rescatar en que, y en lo que me gustaría como ir cerrando, ¿no? Que finalmente todos somos seres humanos, ¿no? Todos somos personas con características y particularidades que nos hacen únicos y que ni unas ni otras estamos exentas de vivir la misma situación, la misma sensación y de tener la misma necesidad, ¿no? De afecto, de sentimiento de permanencia a un grupo, de aceptación, de superación, de motivación, ¿no? Tener ese apoyo moral, ¿no? El que te digan, si puedes, adelante, hazlo. Yo creo que todos en nuestra vida, todas las personas necesitamos el apapacho o el regaño, ¿no? O el O incluso, impulso, o la patadita de órale, actívate, ¿no? o incluso que te digan, ¿sabes qué? También se vale estar en un momento de tristeza, también se vale que la riegues, también se vale, eh, Que te eh, canses, que exacto, te pauses, porque a ¿no? A veces ver, estamos en un sistema donde todo es positivo, sí, adelante, sí, y como que siempre queremos estar o nos dicen que tenemos que estar en la onda de la felicidad, pero pues esa es una etapa muy de confort, creo que la que más te hace reflexionar y salir adelante es cuando estás en etapas de mucha difíciles. adversidad, es donde realmente uno aprende. Sí, donde creces, ¿no? Es lo que te hace crecer y transformarte, ¿no? También es esa otra, ¿no? Que nada es lineal, ¿no? O sea, todo tiene subidas y bajadas en la vida, las emociones, los sentimientos, los éxitos, los fracasos. O sea, finalmente estas subidas y bajadas en la vida todas las pasamos. Y como dices, cuando está abajo, tómate tu tiempo, ¿no? Haz consciente de que estás abajo. Y cuando estés arriba, también esté consciente de que estás arriba y de lo que te costó llegar acá arriba, ¿no? Es correcto. Para que tú también lo valores y lo valoren los demás, ¿no? Entonces, esta parte creo que la podemos rescatar mucho. En lo particular, a mí me agradó bastante la película, la viví como de un aspecto más emotivo y como dices, comparto tu experiencia. Yo tenía tiempo que no veía yo una película con libreta y lápiz en mano, ¿no? Así como que dices, híjole, ¿no? Ya se me había olvidado lo que era hacer estas actividades, está uno acostumbrado a tener las palomitas y a verla, ¿no? Así como, ¿no? Y jálate los Kleenex a veces, pero no, ya no la libreta y el lapicero. Entonces, cuando Javier nos dijo, pues hay que verlas, pero pues hay que tomar notitas y yo así de, ¿eh? ¿Cómo? ¿No? Y parece mentira, pero sí lo ve uno con otros ojos, ¿no? En mi caso, que pues, tengo la fortuna de ser madre, pues también lo ves con ojos como mamá, ¿no? Dices, híjole, ¿no? Hay momentos o situaciones, a mí te digo que esa parte donde dice, no me gustaría tener un hijo como nosotros, pero sí quiero, a mí como mamá, pues, me pegan mucho en las fibras, ¿no? Emocionales, que dices, Sí, mira, yo ahí te comparto rapidísimo, si quieres para ir cerrando, te comparto rapidísimo. Cuando recién iniciamos, yo trabajo en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, en el CRISBER, y cuando recién iniciamos aquí en CRISBER, eh, tuve la oportunidad de estar coordinando a un grupo de personas, éramos como 18 personas más o menos, pero estas personas con las que estaba yo, que ya estaba coordinando, en ninguna de ellas había trabajado nunca con una persona que tuviera una limitación, jamás, jamás. Entonces, cuando empezaron a trabajar aquí, a tocar los temas pues, se empezaban a capacitar y todo, y pues la gente que llega aquí al CRISBR es gente que tiene una limitación y que cuando salen al exterior, pues se enfrentan con barreras y cuando se enfrentan con barreras, pues tienen discapacidad. Entonces, muchas de ellas empezaron a tener la fortuna, eh, pues de embarazarse y de ser madres, pero en ese proceso a mí me tocó platicar muchísimo con ellas porque estaban en esta angustia, desesperación, miedo, temor de que su hijo fuera a nacer con alguna malformación congénita, ¿no? Entonces veía yo ese dolor
viví con ellas ese sufrimiento, pero a final de cuentas fíjese, o sea, si ellos nunca hubiesen estado aquí, ese proceso no lo hubiesen vivido así, o sea, no está visibilizada esa condición en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. No está visibilizada. No, Pero bueno, generalmente es un gusto, una alegría, una ilusión y todo. Y fíjate que sí, a mí también me tocó ya estar, embarazarme ya trabajando en educación especial. Yo trabajo en educación especial en el sector educativo, en el nivel, y ya me tocó embarazarme pues ya siendo, trabajando, ¿no? Como psicóloga de servicios de educación especial, donde pues generalmente me tocaba hacer entrevistas, ¿no? Y los antecedentes del embarazo y todo. Y ya cuando estaba, yo dije, Dios santo, ¿no? Así como que siempre dije, cesárea, ¿no? Programada. Yo no voy a estar asumiendo riesgos de último momento y tómate lo que te digan y el estudio y, no, o sea, sí, sí, pero porque estás ahí, porque conoces las historias, porque conoces los casos, ¿no? Porque ves las condiciones y sobre todo porque ves cómo se vive, ¿no? Que es ajeno a la condición socioeconómica y sociodemográfica, ¿no? Finalmente es una situación humana, ¿no? De la naturaleza como ser humano, ¿no? Que se vive. Y bueno, pues ya para cerrar, Jorge, para las personas que nos están viendo, que nos van a ver, les queremos comentar que los datos de la película se van a poner aquí en un link abajito del video, donde pueden ver la película, consultarla y disfrutarla y aprender de ella. ¿Por qué nos recomiendas ver esta película? fíjate que es sumamente recomendable para verla, bueno, individual, pero yo preferiría a lo mejor verla hasta con tu familia, ¿no? O sea, es un acto reflexivo, Definitivamente. te puedes reír, puedes, en ese día a día que estás viendo la película, comentarla, platicarla, pero sobre todo creo que merece mucho verla porque es una película que está basada en historias reales de vida, con protagonistas reales, eh, en contextos reales o en circunstancias reales. Y dos, porque lo que uno vaya reflexionando ahí, lo importante es que lo apliques en tu vida diaria. Entonces, creo que si te puede dejar algo la película, es por lo menos ser un poco más empático, eh, más sensible ante las personas que presentan en este caso una limitación intelectual, ¿no? Entonces yo creo que de entrada la recomiendo por ese sentido. Es un poquito larga, sí, es un poquito larga, pero vale la pena verla, la verdad. Sí, no se siente, no se siente. Y sí, es más rico verla en compañía, ¿no? Poderlo irlo comentando, compartiendo el sentir, ¿no? Que se va Sí. viviendo, ¿no? En el desarrollo de la película. Pues a nombre de Araucaria, nuestra asociación que respalda el proyecto de la muestra de cine, arte y discapacidad, del psicólogo Javier Quirós, quien es nuestro director de la muestra año con año, y bueno, de mi parte, Elisa Fosado, una servidora, colaboradora de este proyecto. Jorge, te damos las gracias porque siempre nos apoyas, siempre tienes contamos contigo, ya sabemos que solamente es cuadrar tiempos, agendas, porque sabemos que eres un hombre bastante ocupado. Afortunadamente llevas todo este enfoque y filosofía a muchas personas y a muchos campos, y es lo que hace falta, pero que siempre, siempre, siempre tienes un momentito para nosotros, ¿no? Para hacer y seguir promoviendo la sensibilidad, ¿no? Y la inclusión a las personas desde lo que nos toca, ¿no? A veces que estamos esperando como cosas globales, y creo que si actuamos desde lo local, desde nuestras personas, podemos agradecer mucho, y queremos agradecer a las personas que tengan interés en vernos, en seguirnos en nuestra página de Facebook, en la muestra de Cine, Arte y Discapacidad Jalapa. Estamos pues muy contentos de haberte tenido aquí, de haber charlado, de haber platicado, y qué bueno que hayamos disfrutado de esta película y aprendido de ella, ¿no? Porque es Pues muchas gracias y a sus órdenes como siempre. Muchísimas ¿Sale? gracias, Jorge. Javier, buenas noches.